Escuchas a Héctor Rosales en radio. Las principales portadas de los periódicos en este día 29 de enero del año 2024. El periódico El Universal publica: se duplica el huachicol, el robo de combustible en el sexenio de López Obrador. Asimismo, destaca que aumentaron los asaltos a los transportistas de carga. Reportan al menos 36 asaltos a traileros, a conductores de transporte de carga, al menos 36 asaltos diariamente. El Universal también tiene en su portada: Elio Flores dice adiós a las páginas del Universal. Por su parte, el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, ya cambió de bandera completamente. Es un órgano de propaganda del régimen de López Obrador y ataca a los consejeros electorales, por cierto, de los cuales, pese a conformar el INE, también hay gente de Morena. Gente de Morena que con corrupción recibe mucho dinero. Dice que los consejeros electorales se dan un regalazo. Los integrantes del Consejo General del INE recibirán, todavía no, 525,000 pesos por alta carga laboral, porque muchas personas están renovando sus credenciales. Es decir, el hecho de que estén trabajando el doble o el triple, según el periódico Excelsior, no justifica que reciban mayor pago. Es la primera vez que aprueban el bono por altos mandos del instituto. Pues no que ya se habían hecho los recortes por parte de López Obrador. Entonces, ¿de qué se queja el periódico Excelsior? Y además, ¿qué no hubo asuntos más importantes como balaceras en Tamaulipas? ¿Como el asesinato de la tía de un futbolista? Para destacarlo en la portada, ¿no sigue siendo un problema de México la corrupción del presidente, que se está robando 2 billones de pesos, más de 2 billones de pesos, con la red de corrupción de Daniel Asaf, el Gallo, y sus hijos Andrés y Gonzalo, alias Bobby López Beltrán? ¿Que esos temas no son importantes? ¿Que de eso está completamente ciego la redacción de Excelsior? Pues parece ser que sí. Que es un periódico que totalmente está al servicio de López Obrador. Y como López Obrador quiere, entre los 10 institutos que quiere destruir, está el INE, pues Excelsior suma fuerzas para atacar al INE. Ese INE que, por cierto, no está funcionando bien. Yo no ataco a la institución. Yo critico a Guadalupe Tadei, que sabemos perfectamente que es cercana a Morena, y a otras personas como Ortiz Pinchetti, que se niegan a sancionar los delitos, los desvíos multimillonarios realizados por Sheinbaum para su campaña electoral ilegal, con ya una duración de 5 años en precampaña. Todo a ojos vistos del INE. La siguiente portada es del periódico oficialista de la dictadura de López Obrador, Diario La Jornada, que concentra el tercer puesto en medios de comunicación que más dinero del Estado recibe. Tiene en su portada: perdidas o robadas numerosas armas del ejército de los Estados Unidos. Es decir, el periódico La Jornada no sale de la narrativa que le dicta López Obrador. No hablar de las masacres en México por los grupos criminales de la droga, no hablar de los más de 109,000 muertos en Estados Unidos por sobredosis de drogas que se producen en México, como el fentanilo, hacerse los desentendidos y completamente ciegos y sordos sobre los asesinatos que ocurrieron el fin de semana. Nada de eso aparece en la portada de La Jornada este 29. También destaca en su portada
choque de posturas en el regreso de las corridas de toros en la Plaza de México, 1/3 de los empleados en México gana un salario mínimo, tienen Morena y aliados 100,000 aspirantes, solo quedarán 20,000. Eso le hace falta mayor explicación. Crecen los riesgos de que se rompa la unidad debido a las inconformidades. Bueno, ellos siguen insistiendo en que la Alianza Va por México está desunida. Todo indica que no. Y además, Morena tiene todavía el problema, que no aclara, de que la directora o exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, muy cercana a López Obrador, acusó que estaba siendo extorsionada por Claudia Sheinbaum, que les pedían un porcentaje alto de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano que fue destruida por el gobierno de López Obrador, pues su apetito insaciable por el dinero público tenía que tomarlo de alguna parte y decidió destruir Notimex. La siguiente portada es del periódico Milenio, que destaca: para rendir más, los trabajadores recurren a las metanfetaminas. Pues sí, eso es un buen tema el que destaca el periódico Milenio. Un estudio revela que en el caso del consumo de cristal se ha incrementado en el gobierno de López Obrador. Antes del gobierno de López Obrador, el problema estaba concentrado apenas en 6 estados de la República Mexicana, ahora son 21. También destaca el periódico Milenio: automotrices solicitan ayuda ante el auge de marcas chinas. Pues es que no necesitan de ayuda, necesitan mejorar sus precios, ¿sí?, para competir con China, para desbancar a China. Reformas del presidente a la Constitución: 23 avaladas, 2 reveses y 5 están en revisión. Ahí lo pone en la parte de abajo. El presidente enviará otras 5 reformas el próximo 5 de febrero porque quiere destruir la Constitución, quiere establecer una Constitución soviética. Bien por el periódico Milenio que presente que se están haciendo muchas reformas. Pero ya con anterioridad, los activistas de Viva Cristo Rey, el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, denunció que la dictadura de López Obrador tiene planeado completar, y de hecho se han hecho muchas reformas, más de 60 reformas ha concretado López Obrador, algunas incluso con ayuda de la supuesta oposición. Pues ocurre que quiere, o tenía el objetivo, de cambiar completamente la Constitución, hacer 120 reformas, muy cercano, prácticamente casi cercano al total de artículos que tiene la Constitución. Todo lo quiere cambiar, y fundamentalmente para socavar libertades como la libertad de expresión, la anulación de los medios de comunicación, la persecución de periodistas, que la lista es muy larga de periodistas que han sido despedidos, perseguidos, amenazados de muerte, como es el caso de Ciro Gómez Leiva, o como fue el caso de Ana Paula Ordorica, que por realizarle preguntas inteligentes sobre sus robos a Delfina Gómez, terminó siendo despedida de Foro Televisión de Televisa. Así hay muchos casos de periodistas perseguidos, como también le ha ocurrido a Azucena Uresti. El periódico Reforma destaca: lanza Comisión Federal de Electricidad sin licitar proyectos estratégicos. Alertan los expertos de que hay corrupción, opacidad, todo por debajo del agua y falta de reportes sobre las finanzas de Comisión Federal de Electricidad, dirigida por el 50 y tantos años en el PRI, acusado de multihomicidio, narcotráfico también, Manuel Barlet Díaz, expriista nombrado por López Obrador como titular de Comisión Federal de Electricidad. Antes de que se integrara a Morena, López Obrador alegaba mucho de un fraude electoral en 1988, cuando Manuel Barlet era secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado. López Obrador siempre arremete que con el gobierno de Miguel de la Madrid comenzó el maldito neoliberalismo en nuestro país. A pesar de que López Obrador adopta políticas que son neoliberales, como negar la compra de medicamentos, como recortar los recursos a la salud, incluso fue elogiado
por Christine Lagarde, la exdirectora del Fondo Monetario Internacional. Cuando vino a reunirse con López Obrador, lo elogió por recortar todos los gastos de la nación y robarse el dinero. Pues es un desastre, ¿no? Es un desastre Comisión Federal de Electricidad. En lo oscurito se está hablando de que más de 3.400 millones de dólares se estarían destinando a centrales prioritarias. A corto plazo, 1.735 millones de dólares y en gasoductos 4.500 millones de dólares. ¿Quién se va a quedar con ese dinero? ¿El hijo de Manuel Bartlett? ¿Los hijos de López Obrador? ¿Daniel Asaf, el gallo, líder del clan? Todos ellos pueden estar muy interesados en hacer corrupción con Comisión Federal de Electricidad. Aquí, ¿quién se va a llevar todo este dinero? No lo dice, todavía no dicen. Un juez frenó a la Fiscalía General de la República por caso Colosio. Un juez frenó el intento de López Obrador de utilizar la memoria de Luis Donaldo Colosio con propósitos políticos. Es que resulta ser que López Obrador quiere utilizar el caso del asesinato del excandidato del PRI a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, para supuestamente atacar a los políticos de oposición. Por eso es que dice que quería revivir el caso. Pero resulta ser que López Obrador no quiere revivir otros casos más recientes. No quiere revivir Segalmex. No quiere revivir las masacres de su gobierno. No quiere revivir, por ejemplo, el caso de Lagos de Moreno. No quiere revivir la masacre de jóvenes en Zacatecas. No, eso no lo quiere revivir. No quiere revivir el caso, por ejemplo, de la madre buscadora Lorenza, que fue secuestrada y su marido y su hijo asesinados. Esa clase de cosas no las quiere revivir en ningún momento López Obrador. Le interesa revivir el caso Luis Donaldo Colosio, porque puede hacer demagogia con ello y supuestamente burlarse del INE ante esas vulneraciones de la veda electoral. También el periódico Reforma destaca en su portada: baja turismo en Chiapas por crimen organizado. Por su parte, Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, destaca: la cuarta traición. Se está desviando el país hacia un régimen autoritario, dice un senador. Obviamente que estas son las palabras del senador que acaba de abandonar Morena. La participación vacuna a favor de la democracia. Fue lo que dijo Alejandro Rojas Díaz, quien denunció que López Obrador es la representación del presidencialismo autoritario. Otra de las cosas que destaca Diario de Yucatán es cadenas contra la libertad. El Papa Francisco menciona las adicciones, las modas y el poder, que son cadenas contra la libertad. Tiene mucho de razón el Papa Francisco en esta opinión. Cadenas contra la verdadera libertad, la libertad del alma. El alma que no es libre va al infierno. También destaca: nombre que les genera ruido. Un nombre que les genera ruido. Rolando Zapata pide que PAN y PRD lo conozcan. Los jefes al Super Bowl. También destaca eso. Africanos tuvieron familia en Yucatán. En los siglos XVI y XVII llegaron esclavos negros a ese lugar. Y obviamente que también destaca los destrozos contra la Plaza de Toros. Activistas de los derechos de los animales dijeron manifestarse en contra. También lo destaca el periódico Diario de Yucatán. El periódico Sol de México destaca este día: descartan un riesgo país elevado con 4T, con la cuarta transformación, es decir, con el régimen de López Obrador y el nombre fantasioso que se creó. El indicador crece por la crisis que generó
el trastorno político mundial de 2020 y por la guerra en Ucrania. Así lo dice, expertos auguran estabilidad en inversiones, según ellos. Demanda el Instituto Nacional Electoral seguridad para las elecciones en Michoacán. Señalan que hay puntos vulnerables, sobre todo en un estado gobernado por el narcotráfico y por un gobernador que tiene familias de narcotraficantes, que es Ramírez Bedoya. El periódico La Prensa destaca: furia. Protestan defensores de los animales, rechazan el regreso de la fiesta brava, provocan destrozos en la Plaza México. Muchos de ellos se disfrazaron como toros ensangrentados. El periódico AM, Las Noticias como Son, publica en su portada: batallan en industrias por personal bilingüe. Dicen que aquí en México no encuentran muchas personas que puedan hablar correctamente el inglés o que puedan comprender textos simples en inglés, lo cual se ha convertido en fundamental para el trabajo en cualquier tipo de industria. Y eso lo ha hecho la mal llamada educación pública, eso lo ha hecho el Baster, eso lo ha hecho López Obrador, eso lo hizo Delfina Gómez, que logró con su mala administración Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. Lo hizo también Esteban Moctezuma Barragán, ligado a Ricardo Salinas Pliego, entre los muchos acuerdos y sociedades que tiene con López Obrador. Todos ellos han contribuido a hacer una población cada vez menos eficiente, menos capaz intelectualmente. Y por eso las industrias, las empresas, las buenas oportunidades de trabajo no encuentran buen personal bilingüe en nuestro país. El Informador, diario independiente, publica: Jalisco entre los estados con menos huelgas en el país. La reforma laboral fomenta la negociación colectiva entre trabajadores y patrones e impulsa la resolución de conflictos. Esto es gracias a reformas laborales que, por cierto, fueron de las muchas reformas laborales impulsadas por el Partido Acción Nacional, o mejor dicho, por concretos personajes del Partido Acción Nacional. Se duplican tomas clandestinas de combustible en este sexenio. Un titular, una información que igualmente destaca el Informador, como lo hizo el periódico El Universal. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, promete represalias por la muerte de 3 soldados en Jordania. Jordania dice que no ocurrió en su país. Jordania dice que ocurrieron estos ataques en Siria, que Estados Unidos debe de quejarse con Siria. Pudiera estar detrás de todo esto, pues que el gobierno de Estados Unidos quiere intervenir otros países. Buenas noticias para México, tiene el periódico El Financiero, gracias al esfuerzo de las industrias, de los mexicanos, de los empresarios, de los empresarios mexicanos, marcan récord exportaciones mexicanas en 2023. INEGI reportó que se superaron las ventas externas, superaron los 593 mil millones de dólares, con crecimiento de 2.6% anual. Se considera que está en máximos las exportaciones pese a las políticas empobrecedoras de López Obrador, los ataques constantes contra los empresarios y pese a la inseguridad y narcotráfico que reina en centros industriales de producción automotriz, como es el caso de Guanajuato. Muy asediado por los grupos criminales de la droga que se niega a combatir el presidente. Bueno, pues con todo eso en contra, marcan récord las exportaciones mexicanas en 2023. El periódico El Economista, por su parte, igualmente las exportaciones crecieron menos que la economía durante el año 2023. Bueno, trae una interpretación distinta de este hecho. O sea, sí crecieron las exportaciones, pero menos que la economía durante el año 2023. Y esto indica que no es tan bueno el dato porque pues, la economía de México prácticamente no crece nada. Sumaron 593.012
$593,000 millones, 2.6% más de lo que crecieron el año previo 2022, pero no lograron superar el nivel antes de la pandemia. Esto es muy importante porque no logra recuperarse el país. Ojo, un trabajo más profesional el que está haciendo hoy el periódico El Economista por encima del Financiero nos indica que el nivel no se recupera. No nos recuperamos de López Obrador porque con López Obrador llegó la pandemia. No nos recuperamos de esos dos trastornos económicos y políticos antilibertarios, antilibertades, antiderechos. No nos recuperamos de eso. Ahí lo dice claramente. En promedio, 1 de cada 6 años, las ventas al exterior crecen menos que el Producto Interno Bruto del país. También indica que han caído, se han desplomado o al menos están reportando menos, cae la recaudación en aduanas de México. Tras los años con mayor crecimiento, la recaudación en aduanas tropezó durante el año 2023 y no ha podido recuperar el nivel antes de la pandemia. Datos muy interesantes. No nos recuperamos de los problemas económicos que nos ocasionó el trastorno político mundial. Avanzamos con otras notas, con otras noticias. Vamos con notas internacionales. En Bolivia, 2 personas perdieron la vida por los narcobloqueos ordenados por el exdictador boliviano Evo Morales y sus seguidores. Los hechos ocurrieron en La Paz, capital de Bolivia, y un chofer de tráiler murió por infarto. Una mujer murió en La Paz y un chofer de tráiler murió por infarto durante los bloqueos. La mujer necesitaba atención médica desesperada. Murió atrapada en uno de los bloqueos ordenado por Evo Morales. Incluso por estos delitos, narcobloqueos, como los que ordenó Evo Morales desde México cuando vino a esconderse protegido por la corrupción de López Obrador, podría ser, se rumora en redes sociales, que Evo Morales huyera a esconderse a Brasil con el narcotraficante Luis Ignacio Lula da Silva. Pero esto todavía no se confirma. En Bolivia también denuncian que el exdictador chavista Evo Morales ordenó realizar ataques y bloqueos contra la población civil del país en protesta porque el Tribunal Constitucional le ha negado reelegirse de manera indefinida, cuando Evo Morales ya llevaba 3 veces reeligiéndose de manera inconstitucional. Sus bloqueos buscan generar una crisis humanitaria en Bolivia para mantenerse en el poder de manera indefinida. Esta nota no lo puedo decir al aire, simplemente comentarles que pueden consultarla en mis otras plataformas. Tiene que ver con salud. En México, altares satánicos, signo de pérdida de valores en familia y sociedad. Vicario de la Diócesis de México, el obispo auxiliar Salvador González Morales denuncia que está creciendo los cultos demoníacos, altares satánicos, como el que recientemente reportó el periódico La Prensa, que fue hallado durante un cateo contra el cártel La Unión Tepito. Pues altares satánicos dedicados a la muerte o al demonio conocido como el Angelito Negro se han incrementado en nuestro país, lo cual genera obviamente desgracias para nuestro país porque nos habla de una cultura, mejor dicho, de la pérdida de la cultura, de los valores mexicanos, en que las personas se adecúan a un culto que promueve la homosexualidad, el aborto y sobre todo la delincuencia organizada y el consumo de drogas. En política, la política mexicana, ahora por el Partido Acción Nacional, Lili Téllez, acusó que el presidente nacional del partido Morena, Mario Delgado, creó un curso llamado El Curso en Morena, supuestamente para prevenir el surgimiento de personas como ella, como Lili Téllez. Nadie puede diferir con políticas de Morena como el aborto, y las órdenes del presidente López Obrador deben ser incuestionables, según eso es lo que enseñan en el curso. Cómo discriminar, cómo cerrar el paso a mujeres que pueden pensar por su propia cuenta.
En México, en el Estado de México, 2 lesbianas reciben autorización de adopción. 2 mujeres de nombre Cintia y Fanny recibieron autorización de adoptar una niña. Esto causa rechazo de millones de mexicanos, sobre todo porque el gobierno de México dificulta las adopciones a parejas hombre-mujer. Se reportan balaceras y enfrentamientos en Río Bravo, Tamaulipas, gobernado por Morena. Esto cerca de una institución educativa, un CONALEP, el Hospital General, el Hotel Palmas y la brecha 105 y 109. Escuchemos. Esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Derecho de piso. Tenemos que dar la lucha por el derecho de piso. Tenemos que dar la lucha por nuestros campesinos, que además de sufrir la delincuencia, pierden sus cosechas por la sequía, sin que nadie les eche la mano. Y vaya que la sequía es un tema que nos va a dar muchos dolores de cabeza, porque hemos ignorado el tema del cambio climático. Tenemos que dar la lucha por los migrantes, que lo único que buscan es vivir mejor. Tenemos que dar la lucha por todas las mujeres que son violentadas y asesinadas a diario. Ningún violentador al poder, ni una más, ni una menos. Hay quienes quieren cerrar los ojos, hay quienes quieren negar la realidad. Hay quienes prefieren las mentiras de los otros datos. Y eso es así, porque también se está perdiendo el valor de la verdad. Se pierde el valor de la verdad cuando a mucha gente no le importa que el gobierno nos mienta a diario. Cuando se dicen mentiras, como primero los pobres, cuando en realidad son primero los López. Se pierde la verdad cuando se permite que el jefe de Estado calumnie a personas de bien, mujeres, activistas, académicos, ambientalistas, científicos, empresarios, deportistas, feministas, comunidad LGBTIQ+, jóvenes, médicos, jueces, periodistas, artistas, víctimas. Todos ustedes han sido ofendidos y calumniados, insultados, ninguneados. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Hay quienes quieren cerrar los ojos. Hay quienes quieren negar la realidad. Hay quienes prefieren las mentiras. Cuando los muertos hablan, su voz es más fuerte. Aquí tienen ustedes al ex candidato a la presidencia de Ecuador,
Fernando Villavicencio. Vamos a someter a las mafias. ¿Pero cuál mafia? La primera, la que nadie quiere mencionar, porque son parte de esa. La mafia política. Porque la mafia política, Juan Javier, es la que permite y permitió que el narcotráfico incube en este país. Y abajo del narcotráfico están todas las formas de delitos. Todo el crimen organizado nace y se desprende del narcotráfico. Si queremos matar a la serpiente, vayan a cortar la cola los inútiles. Este candidato va a cortar la cabeza. A ver, y la cabeza de la mafia es la mafia política. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán? Por favor. Yo creo que nos lo dejó bastante claro. Y el hecho de que haya sido amenazado por el cártel de Sinaloa en Ecuador, yo creo que no merece mayor explicación. De hecho, sería el colmo que usted me pidiera que se lo explicara con palitos, o con manzanas, o con crayolas. Ya será el colmo. Lo que sí le queda también claro es que uno de los principales opositores, presidente Rafael Correa, sí, justamente el enemigo acérrimo, el enemigo número uno, precisamente de Fernando Villavicencio, está siendo apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, tiene una empresa que asesora en materia de redes sociales, aquí en Jalisco, aquí a la vuelta, y los apoyan con una muy buena lana. ¿Ya entendió? ¿Ya usted empieza a captar por dónde va el asunto? ¿Ya se está dando cuenta de que los principales beneficiados de esta administración harán lo que sea para proteger sus intereses y de hecho lo están haciendo, asesinando a candidatos incluso fuera de México? ¿Ya va usted entendiendo la clase de porquería que nos está gobernando? ¿Ya va usted entendiendo por dónde va la bolita? ¿Ya va usted entendiendo en la clase de berenjenal que nosotros, los mexicanos, hemos metido a nuestro país? Al buen entendedor, pocas palabras. No hace falta añadir más a esto. Y al colmo que usted nos lo dejó bastante claro. Abrazar a la madre del chico, bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán. Por favor. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán? Por favor. A ver, y la cabeza de la mafia es la mafia política. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán? Por favor. Este candidato va a cortar la cabeza. A ver, y la cabeza de la mafia es la mafia política. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto, de su caravana y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán? Por favor. Yo creo que nos lo dejó bastante claro. Y el hecho de que haya sido amenazado por el cártel de Sinaloa en Ecuador, yo creo que no merece mayor explicación. De hecho, sería el colmo que usted me pidiera que se lo explicara con palitos, o con manzanas, o con crayolas. Ya será el colmo. Lo que sí le queda también claro es que uno de los principales opositores, presidente Rafael Correa, sí, justamente el enemigo acérrimo, el enemigo número uno, precisamente de Fernando Villavicencio, está siendo apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, tiene una empresa que asesora en materia de redes sociales, aquí en Jalisco, aquí a la vuelta, y los apoyan con una muy buena lana. ¿Ya entendió? ¿Ya usted empieza a captar por dónde va el asunto? ¿Ya se está dando cuenta de que los principales beneficiados de esta administración harán lo que sea para proteger sus intereses y de hecho lo están haciendo, asesinando a candidatos incluso fuera de México?
¿Quién te dijo que la vida es fácil? Me encuentro aquí en Ecatepec, en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, donde el agua llega cada 2 meses, donde los asaltos en el transporte público son cosa de todos los días. Y si eres mujer, corres el riesgo que también te manoseen. Tienes que pagar para que se lleven la basura, pero aquí nadie se rinde. Y yo quiero que la gente que no se rinde le vaya bien, desde el campo hasta el barrio. La indiferencia también que existe por parte de los colegas, mientras no estemos unidos. Y la otra, a la compañera Marta, ella venía aquí a las mañaneras. No sé si usted la ubica, ella venía vestida de huipil. Y ella al final de la mañana se acercó para entregarle un folder. Por ese acto no la volvieron a dejar entrar en las mañaneras. Una vez usted dijo, la libertad no se implora, se conquista. Usted ha sido testigo que han sido 2 ocasiones que me ha bloqueado las entradas en las mañaneras. Una, usted fue muy claro aquí y dijo, no, se te va a regresar. Y también tengo que ser honesta, yo no sé qué está pasando en la vocería de presidencia, porque sí es real que te prohíben la entrada. Si te tardas, te amenazan con quitarte la acreditación. Si te tardas, te quitan fechas. Y esta ocasión nuevamente llegaron al grado de pedirme que enviara mis temas para revisarlos. Desde el momento en que te ponen una regla, depende de los suscriptores, son los días que te dan, no hay piso parejo. Y en el momento que nosotros venimos aquí y exponemos investigaciones, exponemos temas, nos vulneramos, porque ya tenemos rostro, ya tenemos apellido, y desde el momento que ya no nos dejan entrar, quedamos en total indefensión, porque el único escudo que tenemos es dar la nota. No soy una parásita de la política, soy una mujer que produce, que genera riqueza, pero sobre todo se preocupa por los que menos tienen desde hace muchos, muchos años. Porque soy una mujer que le entiende al trabajo. Yo sé lo que es generar empleos, sé lo que es pagar impuestos. Ella, como científica, no tuvo la capacidad para resolver el tema del metro. Se le cayó el metro. A una ingeniera como yo no se le caería el metro, se los puedo garantizar. Porque yo soy una mujer fuerte que no la manda nadie. A mí no me manda nadie. Yo no voy a ir a implementar un proyecto que un hombre me imponga, no. Usted ya vio cómo a Fox lo puse en su lugar, con la facilidad que lo pongo. 2, yo soy una mujer que no viene del privilegio, que viene de abajo. Y eso me hace ponerme en los zapatos de la gente. Yo no voy a hablar de la pobreza desde un escritorio. Yo la viví, yo la sufrí. Yo no voy a hablar de la violencia solo como una política. También la viví en carne propia. Sé lo que significa vivir golpes, sé lo que significa salir huyendo de tu pueblo porque no quieres vivir esa vida. Entonces somos 2 mujeres con historias distintas. A mí lo que me preocupa es que el crimen organizado le ha dejado de tener miedo al ejército. Y eso no está bien para el país. ¿Por qué? Pues porque los mandan, pero los mandan sin la posibilidad de enfrentar y de hacer cosas. Entonces creo que en ese sentido, policías bien certificadas. Y cuando digo hagamos una colaboración con Estados Unidos y Canadá en materia de seguridad, lo digo en serio. Si tenemos una colaboración en materia comercial, ¿por qué no hacerlo en materia de seguridad si el dinero viene de allá, si las armas vienen de allá, si las drogas se van para allá, si el tráfico de personas empieza aquí pero termina adentro? Si la trata es un problema que se está generando, uno porque aquí van las mujeres y otro porque allá las explotan sexualmente, o el tráfico de órganos. Tenemos que hablar de frente. Yo a los mexicanos siempre les voy a decir la verdad. Les voy a hablar de manera directa y frontal, porque eso es lo que me caracteriza. Me caracteriza decir las cosas como son, y en ese sentido no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad si seguimos con la estrategia actual de abrazos y no balazos. Hay que darle un área de investigación importante a la Guardia Nacional, y el Ejército tiene que entrar de manera extraordinaria a apoyar. No soy una...
certeza que soy una mujer de palabra. No voy a nombrar aquí todas las obras que hice en la Sierra de Zongolica, pero les puedo decir que electrificamos el 100% de comunidades de más de 100 habitantes. Metimos sistemas de agua potable, hicimos caminos a diferentes regiones de la sierra, pero sobre todo construimos la Universidad Intercultural de la Sierra, del Totonacapan y de otras regiones para que los jóvenes pudieran tener acceso a la educación. No se trata de mí, se trata de ustedes. Yo sueño con que mis hijos puedan salir a la calle sin sentir miedo. Yo sueño que mis hijos tengan una vida de felicidad. Y eso que yo sueño para mis hijos, lo sueño para sus hijos. Por eso somos Estados Unidos Mexicanos. Yo los invito a estar unidos mexicanos. Yo los invito a que estemos unidos para sacar este país adelante. Muchas gracias. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Un gobierno que dejó Los Pinos, que son unas oficinas de trabajo y una casita relativamente pequeña, para ocupar un palacio suntuoso en toda la palabra. ¿Cuál gobierno austero? Un gobierno que organiza un instituto para devolver al pueblo lo robado y se vuelve a robar lo que debía devolver. Está comprobado. Un gobierno que más que administrar la riqueza del país, está ocupado en manipular a la población. No demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común, para la subsidiariedad. No brindemos más confianza a quien se dedica a dividir, no a unir, no a desarrollar. Cuidemos nuestra democracia. Un gobierno que quiso estar muy cerca de la gente y está más lejos que nunca. Y que no caigan en la tentación de entregar el destino del país en ese populista que representa las mismas venas que desgarraron a Venezuela de Hugo Chávez, alimentando el odio, la división y respetando la propiedad privada. No corran ese gran riesgo. Tengan mucho cuidado con López Obrador. Levántate México. Los mexicanos como católicos tienen que rectificar y no entregar el destino en manos de estos populistas que viven de las lágrimas de los pobres, pero después los pisotean. Si nos equivocamos, si no salimos a votar, si no nos informamos bien, si no hacemos un voto consciente y útil, hermanos, la situación que ya hoy es muy grave, se va a poner. En estas elecciones van en juego muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Lo que estamos escuchando es al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, un sistema comunista, un video en TikTok que dice: Clero advierte el peligro de que México transite hacia un régimen socialista. Piden no dar más poder a quien no ha sabido usarlo y contamina a votar en 2024. ¿Cuál gobierno austero? Muy diferente a la falsa prédica que hace Eduardo Verástegui, que ni siquiera es sacerdote. Eduardo Verástegui está pidiendo que los católicos mexicanos destruyan su voto para ayudar a Sheinbaum. Pero sacerdotes, hombres de fe, le dicen al pueblo católico mexicano, como Mario Ángel Flores, que deben de salir a votar y deben de hacerlo
con conocimiento. Deben de hacerlo con una intención de que no siga avanzando el régimen socialista, aunque pudiéramos no estar de acuerdo en todo con Xóchitl Gálvez. Votar por ella es votar contra López Obrador. Votar por Xóchitl Gálvez es votar contra Claudia Sheinbaum. Que no caigan en la tentación de entregar el destino del país en ese populista. El sacerdote Pedro Freites Romero también da esta opinión. A Venezuela de Hugo Chávez, alimentando el odio, la división y respetando la propiedad privada. No corran ese gran riesgo. Tengan mucho cuidado con López Obrador. Levántate México. Los mexicanos como católicos tienen que rectificar y no entregar el destino en manos de estos populistas que viven de las lágrimas de los pobres, pero después los pisotean. Si nos equivocamos, si no salimos a votar, si no nos informamos bien, si no hacemos un voto consciente y útil, hermanos, la situación que ya hoy es muy grave se va a poner. Hace un año llegó a la presidencia de la Corte Norma Piña. Esa fecha marca un antes y un después en la vida institucional del país. Su nombramiento representó una bocanada de oxígeno, poner a salvo la vida democrática de la nación. Esa mujer de aspectos sencillos, sin pretensiones, es un ícono de contención constitucional ante los abusos de poder. En México no es usual reconocer a un juzgador, menos cuando se desprecia al Estado de Derecho con dichos como «no me vengan con que la ley es la ley». Piña y los ministros que se han atrevido a desafiar la aplastante maquinaria oficial han sido condenados a muerte. Sus imágenes fueron colocadas dentro de ataúdes por grupos vandálicos pagados. Es la mujer que más ataques e insultos ha recibido, víctima de acoso y espionaje. Su falta y pecado, honrar y preservar la independencia de la justicia. El gobierno no perdona a la Corte haber invalidado reformas inconstitucionales. Consciente del enojo del presidente, dijo con motivo de su primer informe de labores: no buscamos aplausos. Dicho de otra manera, ministros, jueces y magistrados no están para lisonjear o acatar los caprichos de nadie. Piña respondió ante el recorte al presupuesto. La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia será siempre independiente e imparcial. Su postura recuerda a la de aquel joven chino que se colocó frente a los tanques de guerra que habían provocado la matanza de Tiananmen. Un ciudadano solitario en resistencia pacífica desafió al régimen comunista corrupto y represor de su país. La presidenta de la Corte se ha puesto frente a los tanques de guerra. Los ciudadanos tenemos que inspirarnos en su legado. Estamos obligados a impedir que México pierda en 2024 libertades, democracia e instituciones. Tienes que escuchar esta hermosa pre-campaña, reflexión. a diferencia de ellos, no gasta dinero ni en producciones, ni en acarreados, ni en farsas. Esta pre-campaña es de verdad, no de títeres. Aquí nadie te va a mentir una vez más diciendo: yo puedo solucionarlo todo. Porque no es cierto, y quien te diga eso, te miente. Se trata de todos. Se trata de la gente y de hablar con la verdad. De la verdad, de la inseguridad que te tiene jodido. De la verdad de que por más que le chingas, no te alcanza. De la verdad de que los apoyos son buenos, pero no bastan. De la verdad de que aunque lo nieguen, son unos mentirosos. De la verdad de que son ellos los que te tienen ahí atrapado. De la verdad que queremos todos salir del estancamiento y ser felices. Se trata de empoderar a las personas para que vuelen, para que lleguen, para que no dejen de soñar. Esta precampaña se trata de ti y no de mí. Por eso quiero ser tu candidata, porque ellos no quieren verte salir adelante. Yo sí. Tienes que... A continuación escuchamos descaradas mentiras de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum,
sobre el origen del dinero que utiliza López Obrador para amenazar al pueblo de México para que voten por Sheinbaum. ¿Cómo le hizo el presidente López Obrador para lograr todo esto? ¿A poco aumentó los impuestos? Sí hubo un aumento de los impuestos, pero la gente no es capaz de responderle, sí aumentó los impuestos, sí aumentó el costo de las gasolinas, sí aumentó el costo de otros productos que tienen harina, sí hay inflación. La inflación representa el aumento de los costos en este país. ¿A poco endeudó al país como los presidentes? Sí endeudó al país, incluso más que Enrique Peña Nieto, incluso más que Carlos Salinas de Gortari, incluso más que Echeverría, que es con el que inicia finalmente el endeudamiento de México con Estados Unidos, porque Luis Echeverría, era un agente de la CIA. Endeudó a México con el Banco Mundial. También se ha descubierto que López Obrador utiliza 3.1 billones de pesos de las Afores, de los fondos de retiro de los trabajadores. Pero las personas que están ahí, obviamente que no se van a atrever a contradecir a Sheinbaum. Presidentes de antes. ¿Y entonces de dónde saca el recurso? No se roba el dinero, así de sencillo. Se acabó la corrupción en el gobierno federal. Se acabaron los privilegios. Miren. Se acabó la corrupción, no endeudó al país. Recordemos que por la destrucción del aeropuerto de Texcoco, López Obrador endeudó a México por 196 billones de pesos. 196 mil millones de pesos, y se lo está cargando esa deuda al TUA, a los pasajeros que utilizan el aeropuerto internacional Benito Juárez. Ese es el grave endeudamiento que hizo López Obrador. Además, nos endeudó, o mejor dicho, gastó o dilapidó más recursos construyendo un aeropuerto que nadie usa en Zumpango. Y para construir ese aeropuerto y para que pudiera funcionar sin perjudicar la zona, mejor dicho, sin que tuviera problemas el vuelo de los aviones, secó la presa de Zumpango, principal atractivo turístico de los pueblos de esa región, concretamente de Zumpango. Ahí había peces, era un ecosistema muy importante para la región, un humedal del aire, ahora que estamos padeciendo de sequías, y los pobladores denuncian que el gobierno de López Obrador cerró las compuertas y se robó el agua con pipas durante las noches. De hecho, ese asunto está pendiente, ese asunto todavía no se resuelve, todavía van a hacerse denuncias con respecto a que la presa tiene que restablecerse. Ya el pasado 5 de enero se incendió. ¿Con qué dinero se está haciendo el hospital aquí en la montaña? ¿Con la venta del avión presidencial? Pues si no hubiera construido los robos del Tren Maya, donde los hijos de López Obrador se están robando más de 2 billones de pesos a través de la red de corrupción conocida como el Clan, dirigida por Daniel Asaf alias El Gallo, si no se estuvieran robando ese dinero, seguramente se podrían construir más hospitales. Ahora, ¿de qué sirve que se construya un hospital si no tiene médicos, si no tiene medicinas? Porque el gobierno de López Obrador no ha logrado solucionar el desabasto de medicinas, sino que fue a gastarse más de 170 billones de pesos, más de 200 billones de pesos, en la construcción, o mejor dicho, en la compra de un bodegón en Huehuetoca, Estado de México, un bodegón de Liverpool. Del tío de Marcelo Ebrard, le compró una bodega donde supuestamente López Obrador dice que tiene las medicinas. Y nos entrega el informe de que únicamente ha suministrado medicinas a 67 recetas médicas. Nos costó en serio 200 billones de pesos, más de 200 billones de pesos, suplir únicamente 67 recetas médicas. Eso es un robo y por supuesto que ahí también hay corrupción, porque la red de corrupción del Clan no solamente suministra materiales de construcción a través de prestanombres, amigos de los hijos de López Obrador, sino que también acaparan contratos de medicinas. Y previamente, recuérdese bien, que esos contratos se le entregaban a la mafia de
Carlos Lomelí Bolaños, político morenista de Jalisco, dueño de una falsa farmacéutica llamada Grupo Lomedic. Son robos, enormes robos como los de Segalmex con Ignacio Ovalle, cometidos por el gobierno de López Obrador. Y el dinero que supuestamente utiliza para los programas sociales es un engaño momentáneo, porque para este año 2024 López Obrador programó endeudar a México por 2 billones de pesos, para con dinero sucio, dinero robado, porque finalmente nos lo está robando a nosotros, al pueblo de México, imponer a Sheinbaum. Sigamos escuchando las mentiras de Sheinbaum. ¿A poco queremos que regrese el avión presidencial? Este es el segundo piso de la transformación que prometen Morena y su candidata. Mentiras, simulación y más mentiras. López Obrador y su bancada en el Congreso de la Unión aprobaron tan solo para 2024 una deuda de casi 2 billones de pesos. Es la deuda más alta de al menos los últimos 30 años y lo peor de todo es que a los hijos de nuestros hijos les tocará seguir pagándola por mucho tiempo. ¿Y qué decir del avión presidencial? Ese que seguimos pagando los mexicanos después de que se rifó y que dicen se vendió. La aeronave, que tuvo un costo de 6,000 millones de pesos, fue rematada por apenas 1,700 millones de pesos, cuya transacción se generó en la total opacidad y para colmo fue entregada a un país considerado una dictadura, Tayikistán. La facilidad con la que promete cosas que no va a cumplir la exjefa de gobierno de la Ciudad de México es de asombrarse. A la funcionaria que se le derrumbó una escuela, a la que se le quemó, explotó, inundó el metro, que además chocaron sus trenes y hasta se le cayó la línea 12 por falta de mantenimiento, cobrando la vida de más de 50 personas, entre ellas 19 niños, le resulta fácil mentir, porque sigue el ejemplo de quien la ungió. Aunque sus mentiras, igual que las de su mentor, sigan enlutando hogares. Es de un cinismo sin precedentes la forma en la que mienten y engañan a los mexicanos, porque la corrupción no solo no se acabó, se institucionalizó y se normalizó entre los 4 teístas. Una revisión rápida nos remite a los desfalcos de Segalmex, del ISSSTE, de la CONADE y a los millonarios desvíos para campañas electorales de Morena, especialmente de Claudia Sheinbaum, provenientes de la Secretaría del Bienestar. ¿Y qué decir del tráfico de influencias de la familia del presidente? Lo que ha hecho este gobierno es de un cinismo sin precedentes. Es momento de poner fuerza y corazón por México para que en junio de 2024 se vayan de Palacio Nacional. ¿Cómo? Acabamos de escuchar la opinión de Adriana Dávila, que habla con mucho conocimiento de causa sobre las mentiras que pronunció Claudia Sheinbaum en un evento de campaña anticipado, portando un bastón indígena ritualizado. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, tenga tantita empatía, tenga tantita conmiseración con el sufrimiento ajeno. 2 meses de la terrible llegada del huracán Otis a Acapulco y usted todavía no se reúne con los damnificados. Usted dice que es un presidente cercano a la gente. Demuéstrelo. Vea sus rostros, camine con ellos por las calles. De nada sirve repartir licuadoras si la gente no tiene comida en su despensa. No se puede entender el tamaño del problema económico que dejó el huracán desde un sobrevuelo de helicóptero, donde solo se ven lucecitas de Navidad. No se puede conocer la realidad si se encierra en una base naval. Cuando usted escucha a la gente de Acapulco y de Coyuca, usted se va a dar cuenta de lo lejos que están sus discursos de la realidad. Yo soy testigo de la fuerza y entereza de la gente de Guerrero después del huracán Otis. Ellos pueden salir adelante, pero su gobierno y usted no deben dejarlos solos. En cambio, ¿qué fue lo que hizo el presidente López Obrador? El presidente López Obrador no viajó. Dijo que no viajaba a Guerrero, no viajaba al puerto de Acapulco por miedo a que le mentaran la madre.
Dijo que tenía mucho miedo de que le mentaran la madre y que no podía permitir que le faltaran el respeto siendo él el presidente. ¿No le faltó acaso el respeto a la investidura presidencial cuando saludó a la madre del Chapo, ya fallecida por cierto, a la madre de un multiasesino y violador, asesino directo de más de 3,000 personas, que mata a millones de personas con los venenos que distribuye en Estados Unidos y Europa? ¿Eso no le pareció que era faltarle el respeto a la investidura presidencial? ¿No pensó López Obrador que fingir que quedaba atrapado en el fango era una forma de faltarle el respeto al pueblo de México, a la investidura presidencial? Es así que son faltas de respeto a un cargo tan importante como la presidencia de México. Y no le importó para nada a López Obrador. No consideró que fuera una falta de respeto ordenar que se bloqueara toda la ayuda para el puerto de Acapulco, para Guerrero. Es cierto que posteriormente se levantó el bloqueo y que se le permitió la entrega de algunos recursos a la Cruz Roja Mexicana. Pero inicialmente López Obrador dijo bloquear. ¿Por qué? Porque vio esto también con una finalidad de lucrar políticamente en este año 2024. Y por supuesto que la promesa de que el puerto de Acapulco iba a estar bien para Navidad fue mentira. A continuación vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez comentando sobre el precio de las inyecciones transgénicas. El mejor regalo en esta Navidad es una vacuna contra las nuevas cepas del COVID-19. Desgraciadamente, valen como 900 pesos en farmacias privadas. Primero te quitaron el seguro popular, ahora quieren que utilices tu aguinaldo para comprar vacunas. Eso significa privatizar la salud. El presidente y su corcholata presumen que sí hay vacunas cubanas gratis, pero tú y yo sabemos que esas vacunas no te protegen de las nuevas cepas de la enfermedad. La vacuna cubana ni siquiera está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Los gobiernos preocupados por los pobres y las clases medias se encargan de comprar vacunas y medicinas para que tú puedas usar tu dinero como mejor decidas. México y tu familia merecen más. No, destacar que no son gratis. O sea, las inyecciones que se están cobrando a la dictadura de los Castro han de estarse comprando por billones de pesos. Cosa que nosotros no podemos conocer porque todos los contratos están ocultos. Muy importante destacarlo. Uno de los puntos en los que obviamente no apoyo de Xóchitl Gálvez, como tampoco apoyo de López Obrador, fue la implementación de tales campañas. Aquí ya no se puede vivir. Frase lapidaria de un granjero amenazado por el crimen organizado. Frase que se repite a lo largo y a lo ancho del país. Su veracidad cobró fuerza en Salvatierra, Guanajuato, con 11 jóvenes asesinados. A los jóvenes nos están matando, le dijo un grupo de estudiantes al presidente sin que les abriera la puerta. Su estrategia de abrazos no balazos deja impunes a los criminales y a los jóvenes los mete dentro de un féretro. Para el régimen solo sirven para llenar urnas. Jóvenes construyendo el futuro es mera estrategia electoral. Ha sido incapaz de impedir que niños y adolescentes sean víctimas y al mismo tiempo victimarios del crimen organizado. La delincuencia aprovecha su inmunidad ante la ley para convertirlos en sicarios y arrojarlos como carne de cañón a los adversarios. Un gobierno que profesa humanismo y asegura ser distinto no ha resuelto su miseria. Permite que los enganchen pandillas y grupos delincuenciales. Salvatierra es el México sangriento que ofrece
Morena a los jóvenes. Ellos representan el 30% de la lista nominal y tendrán que decidir si votan a favor de un proyecto que solo les ofrece balas. Los 11 muertos en una fiesta de posada fueron damnificados de una política de seguridad fracasada. Salvatierra es un claro mensaje para los jóvenes votantes. Es un llamado a la indignación, a manifestarse a favor de una propuesta de país que les ofrezca seguridad en lugar de metralla. Cada vez que un joven mexicano cae bajo el fuego de los criminales, el país pierde un cacho de mañana. La oposición debe colocarlos a la vanguardia en el 2024. Su grito, "nos están matando", debe ser un llamado a defender la patria.